Ok, vuelvo a presentar. Entonces decíamos, a ver si ya se puede iniciar video. No, todavía no, perdón. Entonces, aquí la situación entonces está en que medidas coercitivas o para restablecer la paz y la seguridad internacionales en la OEA no hay, no hay. No se ha manejado nunca un mando unificado de ejércitos, como si lo hay en la ONU. No se ha manejado una política de intervención, como sí ha habido en la ONU. Entonces, la verdad es que ese tipo de situaciones no existen, no se dan en la OEA. Pero bueno, o sea, a final de cuentas, el secretario general y en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores sí tienen facultades de investigación y conciliatorias. Como yo se los comenté en el capítulo respectivo de la OEA, cuando fue el caso de la posible guerra entre Colombia y Ecuador, por los casos que ya habíamos comentado de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, eh, pues obviamente aquí la situación está en que pues se buscó la investigación, se buscó la conciliación y a final de cuentas la sangre no llegó al río. Eso es algo que funciona por lo menos en los países latinoamericanos. Pero en el caso de la OEA, de la ONU, perdón, pues el caso más sonado fue el de Kuwait de Irak, en el año 91, que ante la invasión de Irak sobre Kuwait, se le pidió a Irak que retirara, no quiso, se le conminó que se le iban a dictar medidas coercitivas, se le aplicaron embargos y no volvió a soltar el asunto y entonces todo Estados Unidos convocó y se estableció por primera vez la posibilidad de aplicar las Fuerzas Armadas de la ONU y fueron varios países a pararse ahí enfrente de las costas de Kuwait para hacer el llamado formal de que si no, si abandonaba Irak, Kuwait, pues iba a haber un ataque coordinado por parte de las fuerzas de las Naciones Unidas. Única vez que se ha hecho eso, única vez que sí se logró que se obtuvieran los 5 votos calificados por parte de los miembros del Consejo de Seguridad. Y a final de cuentas se hizo, ¿eh? Aunque no participó la URSS, aunque no participó China, sí participó Reino Unido, sí participó Francia, tampoco quiso participar, pero sí participó Estados Unidos, pues se separó en 15 días con la operación Tormenta del Desierto coordinada por Colin Powell, pues se acabó la invasión de Irak a Kuwait y pues en ese momento las Naciones Unidas vieron triunfante el modelo de medidas para restablecer la paz y la seguridad internacionales y las medidas coercitivas. Pero es la única vez que ha habido una situación así en el mundo. Ya para terminar, tenemos el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Su sede está en Hamburgo, como ya lo vimos en la unidad pasada. Tiene 21 miembros, cada uno dura 9 años y solamente ve casos del convenio de Montego Bay. Su actuación hasta la fecha ha sido principalmente estableciendo zonas de pesca, estableciendo situaciones relacionadas con plataformas continentales que han resuelto algunos casos ya y se limita obviamente al caso de la Convención de Montego Bay. Algo muy importante que habría que comentar es que mientras los países más poderosos del mundo no hagan sus trabajos para regular o para adoptar el convenio de Montego Bay, pues en realidad el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha sido un tribunal de poco trabajo para los años que ya tiene. Si decimos que la convención entró en vigor desde el 94, desde el 94 debería estar funcionando el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y no hay muchas sentencias. Por lo tanto, ahí podríamos decir que una de las características que ha sido la disyuntiva en esta convención, pues es el hecho de que las Naciones Unidas, más bien las naciones poderosas, no han querido ser parte del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ok, ya aparecí. Ok, hay varios más, o sea,
nosotros estamos hablando de que hay una nueva etapa en donde las sentencias de los tribunales pueden llegar a considerarse coercitivas. Caso muy especial es el de las la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sus resoluciones impone sanciones a los estados y por violación de derechos humanos, y pues nos ha pasado a México que ha tenido que pagar 3, 4, 5, 6 sentencias, y ha habido situaciones ahí incluso que han redundado en cambios legales, la gran reforma de los derechos humanos del 2011, y a final de cuentas lo que nosotros podemos decir es que esa Corte Interamericana es uno de los nuevos tribunales de tipo coercitivo, si se le puede llamar así, porque México pues aceptó ya la jurisdicción, y entonces prácticamente de inmediato empezó a recibir sentencias en contra, porque pues ya ven que casi aquí en México pues se respetan los derechos humanos, o sea, somos respetuosísimos de los derechos humanos, y no nos importa que el gobierno eh, no los cumpla. Nosotros somos bien cumplidores de los derechos humanos, y a final de cuentas, pues ya llevamos como cerca de media docena de sentencias en donde nos han pegado con tubo porque pues, en México no se respetan. Eso es una situación. Otra es el caso de la Corte Penal Internacional, que también tiene el mismo inconveniente de esta que hablamos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Como los países poderosos no han ratificado la Corte Penal Internacional, porque Estados Unidos no lo ha hecho, porque Rusia no lo ha hecho, porque hay otros países poderosos que no lo han hecho, pues la actuación del Tribunal Internacional, de la Corte Penal Internacional, ha sido limitada, y tan limitada que, por ejemplo, hay casos como los de Sudán del Sur, hay casos como, pues quizá podríamos hablar de México, en donde pues se siguen haciendo cosas que no debían de hacerse en ninguna parte, y aquí todos felices y contentos. Puedes mandar a 43 estudiantes con los militares, y los militares los pueden entregar a los narcos, y los narcos pueden hacer con ellos lo que se les antoje, porque a nadie le importan. Entonces, la verdad es que eso es motivo como para que haya una sanción de la Corte Penal Internacional. Pero pues como les decía yo, pues hasta el propio Fox, para evitar la situación de la Corte Penal Internacional, dijo cuando aceptó la jurisdicción: sí la acepto, pero cada petición la tiene que aprobar el Senado. Eso es una reserva, y se supone que la Corte Penal Internacional no permite reservas. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Cuando llegue el primer caso en donde empieza a haber una solicitud seria por parte de la Corte Penal Internacional respecto de un asunto que le importe, pues ¿cómo nos vamos a ver diciéndole: ah, sí, pero espérame, porque el Senado lo tiene que ratificar? Y como el Senado ya saben que trabaja a velocidad crucero, pues se va a tardar 4, 5, 6, 7 meses, y van a terminar diciendo que no. Pues la Corte Penal Internacional nos espera con una sanción impresionante, porque se supone que no se podían poner ningún tipo de reservas a las cuestiones de la Corte Penal Internacional. Pero así lo hizo el ínclito Fox, y entonces ahorita sí se queja de que López Obrador hace sus tarugadas, que también las hace, pero él también las hizo en su momento. Entonces, aquí no hay, perdón por la expresión, pero nadie tiene la cara limpia. O sea, todos han sido vulgares payasos de eh, puesto mediático, que yo creo que todos piensan que llegando a presidente es tan fácil hacer las cosas que puedes hacer que un país progrese. Pues no, tienes que trabajarle muy duro en ciertos aspectos, y no nada más en andarte pavoneando como el presidente más moderno que ha tenido el país, cuando hiciste tarugadas igual que lo mismo que está haciendo el de ahora. Pero bueno, aquí voy a tener que parar. Ahí ya se acabó la unidad 10, y les tendría que preguntar: ¿tienen dudas, preguntas que quieran hacer? Muy bien, Ponce, dígame. Sí, profesor. ¿Se puede llegar a constituir tribunales ay, ¿cómo me dijo? Ad hoc, ad hoc. Ajá, ad hoc para, pues, para resolver ciertos tipos de casos, como lo fue el de Alemania? Bueno, En su tiempo, claro. o sea, ¿O ya es suficiente con, pues, con estos organismos y tribunales jurisdiccionales que nos mencionó?
Bueno, a ver, déjeme hacer un poquito de historia. Lo que se refiere Ponce es la corte de, ¿cómo se llama? El tribunal de Nuremberg en Ajá, Alemania, para pero, Ruanda y pero también hubo el tribunal de Tokio para los criminales de guerra japoneses. Y después, cuando se dio el caso de Yugoslavia y Ruanda, hubo Tribunal Internacional Especial para Yugoslavia y Tribunal Penal Internacional para Ruanda. A partir de ese momento, dijeron los países, pues no, no sirve tener así, no se puede volver a hacer ese tipo de justicia. Y precisamente en 1998, porque el último fue en el 94 con el de Ruanda, a partir de 1998 se estableció la Corte Penal Internacional. Si me pregunta, la idea es que se acaben ese tipo de tribunales singulares, particulares, exprofeso, ad hoc. Sí, esa es la idea. Por lo tanto, presumiríamos que con la Corte Penal Internacional ya no habría necesidad de una corte especial, sino al contrario, como la materia de la Corte Penal Internacional es la búsqueda y la sanción de delitos contra la humanidad y de guerra, ahí el síntoma es muy amplio. ¿Sí? Es contra la humanidad o de guerra. Estás previendo situaciones como el holocausto judío o la limpieza étnica yugoslava o los ataques de los zulus contra los sualis en Ruanda. No me acuerdo cómo se llaman. Unos se llamaban zulus, los otros no me acuerdo cómo se llaman. Pero por decir algo que era otra tribu, pues para evitar ese tipo de cosas, por eso se estableció la Corte Penal. Si me quiere mi respuesta sería sí, ya acabaríamos con esa justicia ad hoc y entonces todo se manejaría por medio del Tribunal Penal Internacional. Insisto, el único problema de todo esto es que los países poderosos no lo han querido ratificar cuando deberían. ¿Y por qué no lo quiso ratificar Estados Unidos? Porque tienen mucha cola que le pisen en Guantánamo, pero mucha cola que le pisen. O sea, las torturas en Guantánamo son algo injusto, son algo terrible. Ahorita que tuvimos la conferencia de derecho musulmán, pues ustedes entienden que todos los musulmanes son muy apegados a su religión. Bueno, pues hubo casos de unos soldados que hicieron que los prisioneros de Guantánamo se desnudaran, que ya de por sí eso es un problema para ellos de acuerdo con su religión, y entonces les pusieron collares de perros y los hicieron andar a gatas como si fueran perros. Entonces la soldado muy tontamente se dejó fotografiar como que ella era la que llevaba los perros y obviamente hubo una gran crítica hacia Estados Unidos por su manejo de derechos humanos. O sea, se sabe que hay, cuando tienen musulmanes en la cárcel de Guantánamo, se orinan en el Corán para torturarlos, porque pues, obviamente que hagan cosas indebidas en el libro sagrado, pues es una ofensa de gran calado, ¿no? Entonces, eso es lo que se trató de evitar con la Corte Penal Internacional. Su éxito, todavía hoy, está mucho en discusión porque pues, los países más poderosos no han querido ratificarlo y obviamente pues todos los países tienen cola que le piden. Hay un caso. Aquí en México, el presidente Cedillo se le mandó llamar con un citatorio a la Corte Penal Internacional y todavía sigue siendo hoy que el Senado no aprueba. Y como nada más era un citatorio, yo creo que para investigar, pues el señor se hizo guaje y no fue. Como presidente, economista, todo eso, hizo algunas cosas buenas en el país, pero la matanza de Acteal es algo que pesa sobre la memoria de Ernesto Cedillo. Y así podríamos pensar en que si ya se aceptó la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos y nos ha ido mal, pues ¿qué se esperaría en una Corte Penal Internacional? Yo creo que nos iría bastante mal. Pero bueno, sigue estando ahí, sigue estando ahí la pregunta. Se supone que acabaríamos con esos tribunales ad hoc, pero pues hay que esperar a ver cómo seguimos manejando las cosas. Lo que le hubiera dado relumbre a la Corte Penal Internacional fue el caso del general Milosevic, ¿no?
Milosevic era el presidente, que también se nos murió cuando estaba en proceso. Y creo que el general, perdonen si me equivoco, pero creo que el general se llamaba Kovic y ese también se nos murió en el proceso. Entonces, dos de los grandes cabecillas de la limpieza étnica en Yugoslavia, que debieron de haber sido juzgados por la Corte Penal Internacional, se murieron en el camino. Entonces nunca recibieron castigo. Y entonces, pues, eso ha debilitado mucho la actuación de la Corte Penal Internacional. Esa sería mi opinión al respecto, Dayana. ¿Alguna otra Sí, pregunta? profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Questions. Yo, No. Ok, Vilchis Pelayo, a dígame. ver, profe, a ver si que ya entendí. Lo del Tribunal Internacional de Justicia dijo que se podía presentar un recurso de revisión, Ajá. pero ¿hay algún jerárquico, perdón, arriba de él o está incorporado a la Corte Permanente? No, es un recurso de revocación de los que llamamos en nivel procesal de tipo horizontal. Yo lamento mucho que los creadores del plan de estudios nunca les hayan dado el Protería General del Proceso en tercero, en cuarto semestre, porque para esto deberían de saber cómo funciona un proceso. Pero a ver, se lo explico así. No hay superior jerárquico, por eso la sentencia es inapelable. Cuando usted presenta el recurso de revisión, lo presenta ante el propio juez o ante el propio sínodo de jueces que dictaron la resolución. Lo único que sí es que tiene que ser dentro de un plazo de 2 años. Si usted encuentra las pruebas que pudieran hacer cambiar el sentido de la sentencia, pero lo presentó después de 2 años, ya no la va a cambiar. Tiene que ser 2 años, tienen que ser pruebas que no se hayan podido obtener antes y sobre todo, tienen que ser pruebas que de verdad cambien el sentido de la sentencia. O sea, que de verdad digas, híjole, no, pues con esto sí, de plano, lo que resolvimos está mal. Pero no hay superior jerárquico, por lo tanto, por eso es inapelable. Y el recurso de revisión es un recurso horizontal. Eso se hace directamente ante el juez que emitió el fallo que usted está recurriendo. Y por lo tanto, se tiene que hacer con esas reglas. Pero si no, no hay apelación, no hay superior jerárquico para poder obtener una apelación. ¿Sí le queda claro? Sí, ya. Ok, Perfecto. pensé que era diferente a la otra. No, Ok, no, es exactamente el mismo. ok. Bueno, ok, alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, terminamos ya la unidad, ¿eh? Por si alguien no está enterado, ya se acabó la unidad 10. Entonces, eh, ¿cuándo vamos a entregar trabajos? Nuestro primer trabajo se entrega el viernes y sábado, hasta las 23:59. Yo sé que no les gusta que les deje trabajos en sábado, páganlo el viernes, pero el viernes se entrega cuestionario y se entrega actividad. El cuestionario y la actividad se entregan como archivos y va directamente a la configuración de equipos. Entonces, en cuanto yo tenga ya la calificación, automáticamente se reparte en todos los miembros. Nada más tengo que hacer los cambios de ahorita los cambios que hicimos y ahorita que revise la unidad 10, la unidad 9 de su trabajo, inmediatamente hago los cambios para que entonces la del sábado se pueda dar en esas condiciones y ya se pueda repartir entre todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda al respecto? No, profesor, todo Oh, claro. perfectísimo. Ok, pues bueno, terminamos por el día de hoy. Terminé un poquito más rápidos con ustedes que con los de las 4, pero bueno, ya está. Estamos igual. Hasta los dos terminamos la 10 y entonces nos vemos el miércoles, damos calificaciones, hacemos lo de la unidad 11, que va a ser clase invertida. Les pediría que se pongan a leer un poquito sobre la unidad 11 y la responsabilidad internacional. Hacemos una consulta, ustedes me preguntan, yo contesto y ya cuando empiezan a hacer el cuestionario,
y de preferencia a ver si el viernes terminamos de hacer la actividad y ya entregamos todo para que pueda estar también pronto esa calificación. ¿Ok? Muy bien, pues entonces, o a lo mejor, como es fin de semana largo, a lo mejor podemos prepararla para entregar hasta el miércoles que entra, pero vamos a ver qué tan rápido trabajan en ese tipo de situación, ¿ok? Bueno, pues entonces estamos ya a punto de acabar el semestre, no bajemos el ritmo y acabemos bien. Cuídense mucho, nos estamos viendo el miércoles, espero que con buenas noticias para la mayoría de ustedes, ¿ok? Hasta luego, profe. Cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. No le oigo, Ricardo. Abra su micrófono. Hasta el miércoles, profe. Cuídese. Órale, pues, Feliz igualmente. hasta luego. aniversario, ¿eh? Gracias. Gracias. Ya llegó mi mujer, o sea que ahorita vamos a ver Gracias, cómo profesor. celebramos. Hasta luego. Ok. Bueno, hasta luego, bye.